Esperando que estén muy bien. Pues es un gusto que podamos estar aquí reunidos, pudiendo justamente poder disfrutar de la comunión unos con otros. De hecho, ahorita vamos a tener un tiempo para comer. Siempre la comida es algo para disfrutar, así que en un ratito lo vamos a tener. Pero antes vamos a poder meditar un poco en la palabra de Dios y justamente en lo que tiene que ver con lo que celebramos en estas fechas. Hacemos recordatorio, hacemos remembranza justamente de que Cristo Jesús vino al mundo. Y algo que siempre es bueno, muy probablemente en otros años han tenido la oportunidad de meditar en ello. No tengo la más mínima duda de que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de meditar en justamente el contraste que hay entre lo que se supone que nosotros recordamos, en lo que nosotros creemos que debe estar puesto el énfasis en estas fechas y muy probablemente en lo que el mundo hace énfasis, ¿no? Y ustedes van a lo mejor ya ven, ¿no? O sea, si van a algún centro comercial o van a un lugar, pues todo muy bien adornado, muy bonito, muy llamativo. Y de repente empieza la presión, ¿no? Empieza la presión en algunas familias en estas fechas, ¿no? Por los regalos, entonces hay un presupuesto para los regalos y no está mal que haya regalos, ¿ok? No es pecado que la gente se regale cosas. Empieza la presión, por ejemplo, para muchísimas cosas, pero nosotros recordamos justamente de que Cristo Jesús vino al mundo, ¿ok? Y eso va a ser lo más importante de estas fechas. Y es interesante ver el contraste que hay entre la forma en la que el mundo esperaba que el Salvador llegase y la forma en la que llegó. Y la forma en la que llegó siempre nos tiene que llevar a reflexionar por el contraste que hay entre la sencilleza, la humildad que hay no solamente en la forma en la que el Salvador del mundo vino al mundo, sino la forma en la que también vivió y la forma en la que nos llama a vivir. Y nosotros recordamos eso, recordamos a nuestro Salvador, recordamos su carácter, su obra, que hemos sido salvos. Y en realidad eso es lo más especial de estas fechas. Por supuesto que van a haber cosas muy padres que vamos a poder disfrutar, probablemente van a haber regalos, probablemente va a haber comida, pero el mayor regalo ya nos ha sido dado y es justamente la salvación. Y vamos a estar viendo hoy justamente en Lucas capítulo 2, versos 1 al 20, vamos a estar viendo lo que el Evangelio según Lucas habla acerca de la venida del Salvador, pero antes de eso, pues tenemos que vincular esa historia que nosotros tenemos en Lucas capítulo 2 justamente con el resto de la historia de las Escrituras, ¿okay? Porque no es que simplemente llegó sin razón alguna, sino que la razón por la cual el Salvador vino al mundo es por lo que encontramos justamente en Génesis capítulo 3. Así que sí vamos a ir a Lucas 2, pero antes vamos a leer un poco de Génesis 3. Entonces Génesis 3, capítulo 3, versos 1 en adelante dice: pero la serpiente era astuta. Entonces el contexto está la humanidad, Dios hizo todo bueno en gran manera, el hombre y la mujer están en el jardín, son puestos, y es muy interesante, son puestos para ser corregentes. O sea, Dios pone al hombre y a la mujer para gobernar sobre la creación. Y lo interesante es de que en la Biblia gobernar tiene que ver justamente con, por lo menos en el caso del hombre, con gobernar, con administrar, con servir. La forma en la que Dios gobierna es, de hecho, sirviendo a sus criaturas. Cuando vino Jesús al mundo, ¿qué es lo que hizo? No vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Es interesante cómo, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, cuando los discípulos están ahí con ciertas dudas y el Señor Jesús les dice que son hombres de poca fe, porque que mirasen a las plantas, a las flores del campo, porque Dios las viste, y ni aun Salomón con toda su gloria se pudo vestir como una de ellas. O sea, ¿qué es lo que Dios hace? Dios les da la vestimenta y les da el alimento a sus criaturas. Y bueno, Dios pone al hombre justamente ¿para qué? Para también reflejar eso de su carácter, ¿no? En la parte de la administración, de la creación, del cuidado de las criaturas. Y entra en escena este personaje, la serpiente, y dice: era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que esté en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis,
para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, el día que comáis de este fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y es justamente esto que nosotros tenemos aquí. Por supuesto que la historia va mucho más allá del versículo 7, pero lo que va a ocurrir después es, Dios había dicho, el día que de él comieres ciertamente morirás, y vamos a darnos cuenta cómo la maldición entra en la creación, cómo ahora el hombre va a morir y va a salir de la comunión con Dios. Y algo interesante es de que el hombre, si bien Dios le dio la oportunidad al hombre de gobernar, de administrar la creación, obviamente por debajo de Dios, por encima de todo el rey y el gobernador seguía siendo Dios, el Dios creador de todo, y el hombre deseó ser como ¿quién? El hombre deseó ser como Dios. Y algo interesante es de que el hombre no solamente sale del jardín perdiendo comunión con Dios, pero haciendo que su proceder hiciese que entrase maldición en la creación, sino de que en muchas partes de la Escritura podemos ver como a veces la consecuencia del pecado es que Dios va a permitir que el hombre reciba las consecuencias de su pecado, o sea, se siga pudriendo aún más en su pecado. Y el hombre deseó ser como Dios, y lo que vamos a ver en adelante es lo que pasa con el gobierno del hombre sobre el hombre. Vamos a ver a lo largo de la historia incluso cómo se levantan reyes, cómo se levantan imperios gobernados por ciertas personas que de alguna manera empiezan a tener prominencia. Y siempre lo que vamos a ver es que estos hombres abusan de otros, que estos hombres se sirven de los demás, que estos hombres matan, roban. De hecho, cuando el pueblo de Israel en 1 Samuel capítulo 8 pidió un rey, una de las cosas que Dios les dijo fue, me están desechando a mí. Porque ellos dijeron, queremos ser como ¿quién? Como las otras naciones. ¿Que tienen qué? Que tienen un hombre que los gobierna y que tienen un hombre que pelee por ellos. Entonces, tenemos a estos hombres que gobiernan, que son malos gobernadores, que abusan, que matan. ¿Y por qué hablar de todo esto para luego hablar de Lucas capítulo 2, no? Porque en el contexto en el que empieza la historia, o más bien el contexto en el que llega el Salvador al mundo, es justamente un contexto en el que el mundo sigue poniendo la confianza en hombres. Y esto es lo interesante, de que está el contraste en algunos que están esperando un Salvador en Israel, que es el Mesías, y ellos tienen una expectativa de ese Mesías, alguien que los va a liberar justamente de la opresión de los romanos, alguien que los va a poner a ellos por encima del resto, un Mesías que ponga incluso a los mismos israelitas para gobernar y abusar de los otros pueblos y tener control y poderío. Y otros que, por no ser israelitas, no están poniendo su confianza en un Mesías como el del Antiguo Testamento, o el que es mencionado en los profetas, que cabe mencionar que más bien el problema es que algunos israelitas tenían una concepción equivocada de lo que debía ser el Mesías. Pero el mundo también esperaba algún tipo de Salvador. De hecho, Roma, antes del nacimiento de Cristo Jesús, había estado pasando, el Imperio Romano, porque es en el tiempo del Imperio Romano que llega Cristo Jesús al mundo, estaba pasando por varias complicaciones. De hecho, había muerto un emperador llamado Julio César. Julio César va a morir. De hecho va a ser traicionado justamente por alguno de sus hombres y va a empezar una serie de batallas. Ahí va a aparecer Octavio, que es Augusto César. De hecho, cuando leímos Lucas empieza de la siguiente manera. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Entonces tenemos a este personaje, Augusto César, Julio Octavio Augusto César, que viene a ser el sobrino nieto de este Julio César que fue asesinado. Entonces Julio César es asesinado, todo el imperio empieza a estar en un caos, el Senado de Roma quiere tener el control, pero también
Está otro personaje que es un general que había peleado al lado de Julio César, que se llamaba Marco Antonio. Y este Marco Antonio es el que posteriormente se va a unir con un personaje que probablemente habrán escuchado, que se llama Cleopatra. Pero bueno, el punto es de que hay una tensión en el imperio, no se sabe cómo va a estar la parte del gobierno. Se levanta este sobrino nieto de Julio César, empieza a conquistar, teniendo 19 años, empieza a ganar batallas para Roma, empieza a tener el control aún por encima del Senado, que tenían toda una situación de corrupción ahí en el imperio. Se alía con Marco Antonio y también con otro personaje. Y el punto es algo que va a hacer Augusto César, para no hacer la historia más larga, algo que va a hacer Augusto César es que va a traer sobre Roma algo que Roma no tenía antes. Parecía que la autoridad de este hombre, Augusto César, cambió el caos de ese momento de una manera dramática. Trajo tres cosas que cambió la marea milagrosamente, toda la situación de corrupción y decadencia en la que estaba Roma. En primer lugar, él trajo la paz porque había derrotado a todos sus rivales. En segundo lugar, él trajo habilidad política y administrativa, tal vez incluso brillantez. Y en tercer lugar, que trajo grandes sumas de dinero de Egipto. Después de que venció a Marco Antonio y a Cleopatra en Egipto, bueno, se apoderó de Egipto y entonces empezó a traer grandes sumas de dinero de Egipto que ahora estaba bajo el control del Imperio Romano. Entonces imagínate, tú eres un romano que había estado teniendo problemas políticos. Pensemos en Latinoamérica, ¿no? Tenemos a un político que está haciendo las cosas mal y de repente tenemos un político que pareciera que todas las cosas las está haciendo bien. ¿Y qué es lo que suele haber en la plática con las personas cuando empieza a haber un político que aparentemente está haciendo las cosas bien? Que luego ni las están haciendo bien, pero la gente dice que las están haciendo bien, ¿no? Pero bueno, el punto es, empieza la gente a poner su esperanza ¿en quién? En ese político, ¿no? Yo sabía que él nos iba a traer las cosas buenas y iba a poner las cosas mejores y empieza a haber una expectativa y una confianza ¿en quién? En el hombre. Entonces, toda Roma está en una situación de decadencia política y de repente aparece este personaje, Augusto César, que empieza a traer paz, empieza a traer dinero, y si empieza a traer dinero, pues mejora la economía, tú puedes comprar mejores cosas, tú puedes hacer planes para el futuro. Antes de morir, Augusto César dijo, encontré a Roma como una ciudad de ladrillos y la dejé en mármol, por todo lo que hizo. De hecho, restauró 82 templos, que a lo mejor para nosotros no sería algo muy importante, pero para la gente de la época estamos hablando de, ellos hacían culto a sus dioses, imagínense, 82 templos, que esos no eran templitos chiquitos, eran templos grandes, o sea, la cantidad de dinero que había para poder restaurar esos templos era mucha. Restauró 82 templos, reparó antiguas estructuras del imperio, amplió y limpió el río Tíber, mejoró las reservas de agua, creó un cuerpo de bomberos, o lo que sería el equivalente a un cuerpo de bomberos. Bajo su mando se construyeron nuevos acueductos, que hoy en día a lo mejor no es algo por lo cual nos preocupamos, pero mis amados hermanos, en la antigüedad el tener acceso al agua por medio de acueductos era algo importantísimo, ¿no? Hoy podemos abrir el grifo, pero antes la gente tenía que caminar kilómetros a veces para tener un poco de agua. Dejó levantadas las primeras termas públicas, o sea, lugares de aguas termales para que la gente se pudiese bañar en ellas. Se edificaron teatros, un anfiteatro y una biblioteca pública, o sea, que la gente pudiese tener acceso a la educación. Logró mejorar, o más bien logró la Pax Romana, o sea, un periodo de paz que de hecho fue importante para la posterior expansión del cristianismo, eso es muy importante. Construyó más carreteras y puentes. De hecho, es lo que por lo general se le pide a un político, ¿no? Que construyó más carreteras y puentes y uno dice, todo está mejor, ¿no? Bueno, él construyó carreteras y puentes en tiempos en donde la tecnología no era como la que se supone que hoy en día tenemos. Fueron renovados el Campo de Marte, que era también un lugar de adoración pagana, el Capitolio, el Foro Romano, levantó imágenes a su nombre y estableció el culto a César. Entonces tenemos a este hombre magnífico. Y es un hombre tan preeminente, que incluso él va a mandar a que él se le adore. Y empezó a levantar estatuas a él. Si has leído toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, tú te habrás dado cuenta que en realidad ese patrón es algo que ocurre muchas veces en la Biblia. Habrás a lo mejor leído de un Nabucodonosor.
Habrás a lo mejor leído de un rey llamado Ciro, y entre otros reyes. Y algo interesante es de que cuando estos reyes empiezan a engrandecer, empiezan a demandar hacia ellos un trato como Dios. Entonces tenemos de que él establece el culto al emperador, y el emperador debía ser adorado, y el emperador debía ser temido. Incluso uno de los meses del año se llamó en su honor. No se imaginarán cuál. Agosto, ¿no? Porque él se llamaba Augusto. Entonces el mes de agosto fue en honor a él. Y murió el año 14 después de Cristo. Entonces es este hombre tan magnífico en la historia, uno de los más prominentes de la historia, es el tiempo en el que el Salvador del mundo entra en escena. O sea, tenemos un hombre que establece la adoración a sí mismo como Dios, el más grande. Cuando él muere, incluso él demanda a todos los que estaban alrededor suyo diciendo, apláudanme y reconózcanme por todo lo que he hecho, ¿no? Entonces este hombre va a morir incluso siendo como exaltado por todos, aplaudido, honrado por los hombres. Y vamos a ver el contraste de lo que el hombre busca. Vamos a ver el contraste de lo que hay en el corazón del hombre con la forma en la que él, que es el verdadero Dios, el verdadero Salvador del mundo, el que verdaderamente va a traer restauración y salvación a su pueblo. Vamos a ver ese contraste bienvenidos, vamos a ver ese contraste entre lo que el hombre deseó en Edén, lo que el hombre quiso tener en Edén, y la forma en la que Dios procedió para salvar a ese hombre que quiso ser como ¿quién? Que quiso ser como Dios. Entonces, dice versículos 4 en adelante, dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Muy probablemente si has leído el Antiguo Testamento sabrás que David nació ¿en dónde? ¿O David era de dónde? De Belén. Y esto es importante en la profecía bíblica porque justamente vamos a darnos cuenta que los profetas van a hablar de que el Salvador iba a ser ¿de dónde? De Belén. Dice, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Entonces, vemos cómo Dios actúa en la historia. Y esto, no sé si a ti se te hace padre, a mí se me hace muy padre. Ver cómo Dios mueve absolutamente todo. ¿Okay? Porque ya hablamos un poco acerca de este personaje, Augusto César, lo que sería el Mesías para la gente de la época. Y Dios está moviendo a este hombre para que entonces se hiciera un empadronamiento. Entonces, de hecho, no era ni siquiera necesario que María fuese. ¿Okay? El único que tenía que ir era José, en realidad. Pero como estaba cerca a su alumbramiento, pues muy probablemente por eso es de que se consideró oportuno de que lo acompañase, porque si daba luz, pues que estuviese con José. Pero en realidad no era necesario que María fuese. Pero Dios está moviendo. Recordemos, ellos vivían ¿en dónde? En Galilea, a varios kilómetros de distancia de Belén, más hacia el norte. Y ya estaba cerca que iba a nacer, y en realidad ni siquiera hubiera nacido en Belén normalmente, hubiese nacido en Galilea. Pero se tenía que cumplir la palabra de Dios, ¿estamos de acuerdo? Entonces, para que se cumpliese la palabra de Dios, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Va a mover el corazón ¿de qué? De un hombre, para que entonces haga un empadronamiento, y entonces ellos tengan que trasladarse ¿a dónde? A Belén, y entonces que se cumpla la escritura, porque el Salvador iba a nacer ¿en dónde? En Belén, en la ciudad de David. Y cosas así podemos ver de repente en la historia, mis amados hermanos. Cosas de que el hombre siente que él tiene el control, pero que en realidad es Dios actuando. Porque este empadronamiento era un ejercicio de poder de Augusto César, ¿ok? Este empadronamiento era útil e importante incluso para que se pudiesen recaudar más impuestos. Entonces imagínense este hombre está en su trono. Este hombre es exaltado y honrado por todos. Y él dice, pues necesitamos hacer Roma más grande, más lujosa, más importante, más sobresaliente. Así que necesitamos ¿qué? Pues más impuestos. Así que necesitamos de que más gente pues se empadrone y tengamos más control de quién es de dónde y etcétera.
eso iba a ayudar. Entonces este hombre está pensando muy probablemente ¿en qué? En la grandeza de su imperio. Pero Dios está más bien moviendo el corazón del hombre, de este rey. De hecho, Proverbios habla de cómo Dios mueve el corazón del rey, para que entonces más bien se cumplan los propósitos de Dios, aunque él cree que está alcanzando o trabajando en su propia gloria. Nos recuerda un poco a lo mejor cuando José está con sus hermanos. Y entonces José ya está grande, ya murió Jacob, y entonces los hermanos de José tienen miedo porque dicen, bueno, ya murió Jacob, pues ahora José es el mero mero, nos va a matar. Y empiezan ahí a tratar de arreglar las cosas con José, y José les dice, parafraseo, no se preocupen, lo que ustedes pensaron para mal. Es interesante porque dice la Reina Valera de que Dios lo encaminó a bien, pero en el original dice, lo que ustedes pensaron a mal, Dios lo pensó a bien. Es la misma palabra en el original. Entonces es Dios moviendo las cosas. Ustedes van a ver el final del libro de Crónicas y van a ver un personaje llamado Ciro. Y este hombre Ciro va a hacer de que los israelitas vuelvan a su tierra. En realidad no solamente hizo que los israelitas volvieran a su tierra, todos los pueblos volvían a sus tierras a reconstruir los templos de sus dioses, porque ese rey Ciro estaba pensando en la grandeza de su reino y que cada pueblo estuviese rogando a sus dioses por su reino. Pero en realidad, aunque este hombre está buscando lo suyo, Dios está moviendo las cosas en la historia para que entonces su pueblo volviera a Israel. Y aquí tenemos cómo Dios está actuando en la historia para que sus propósitos se cumplan. Y miren, mis amados hermanos, esto es importante recordarlo siempre. Porque de repente hay cosas que a uno le ocurren que uno quisiera saber por qué. Y lo interesante es de que a veces pueden pasar años y uno sigue sin saber por qué pasaron ciertas cosas. Pero si uno entiende de que Dios es el Dios de la historia, uno puede descansar en el hecho de que aunque uno no entienda por qué pasan las cosas, Dios tiene un propósito. Dios está moviendo el corazón de un rey, ¿para qué? Para que se cumpliesen sus propósitos. La gente a lo mejor está diciendo, bueno, o sea, tenemos que estar haciendo este largo viaje porque a este hombre se le ocurrió que tenemos que ser empadronados. ¿Y esto nos va a afectar en qué? Pues también en cuestiones de impuestos. Estamos viendo eso, pero en realidad lo que la gente no está viendo es Dios está actuando para que la salvación venga a nosotros. El Salvador venga y entre en la historia. Y es ahí entonces donde, al ver y recordar de que es parte de lo que recordamos en estas fechas, recordar de que Dios es el Dios de la historia, entonces podemos estar confiados. Porque no sé si de repente les han salido noticias de, bueno, 2026, se viene complicado, ¿no? Muchas cosas. ¿Sí o no han escuchado cosas así? Y muy probablemente sí. Pero nuestro Dios es el Dios de la historia. Versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y este es otro pasaje, bueno, todos los pasajes son muy importantes, ¿no? Pero nos detenemos un poquito ahí. En el año 150 después de Cristo, Justino Mártir, un cristiano del segundo siglo, dijo que el lugar donde Jesús nació era una cueva de Belén, y esto es porque dice el texto de que no había lugar para ellos en el mesón. De hecho, un mesón, en el original Catalima, era un lugar, digamos, que la gente utilizaba para poder hospedarse, pero un lugar de viajeros. Entonces, cuando ellos estaban buscando un lugar en el mesón, muy probablemente no era un lugar en donde nada más iban a estar ellos ahí solitos, con su baño, su cama, sus mentas encima de la cama. En realidad era un cuarto en donde a lo mejor podían tener varias personas amontonadas y ahí se iban a quedar. Era un lugar para los viajeros. Y en tiempos de fiestas o este tipo de cosas, pues eran importantes para que los viajeros pudiesen pasar la noche. De hecho, cuando avanzamos en los evangelios y llegamos al día en donde se va a realizar la Pascua, es interesante de que el Señor Jesús va a pedir un lugar así para tener la Pascua con sus discípulos. Y Él va a decir, denme un aposento. Y esa palabra aposento es la misma palabra que nosotros tenemos en Lucas 2:7. En realidad nos vamos a dar cuenta de que, aunque aquí se traduce como mesón, es la misma palabra catalima, que es un lugar sencillo, básico, aunque Él sabía que le iban a dar un aposento alto. Pero es interesante de que aun cuando el Señor Jesús va a nacer, ni siquiera eso había para Él, y por tal razón Él va a nacer en un
establo, pero el detalle está en que en ese tiempo algunas cuevas se utilizaban como establos. Entonces por eso Justino Mártir va a decir de que el Salvador del mundo va a nacer en una cueva con animales. Entonces tienes a Augusto César ¿en dónde? En palacio, ejerciendo su poder y su gobierno. Mientras el Salvador del mundo está naciendo ¿en dónde? En una cueva con animales. Mujeres, ustedes dirían, no, pues mi sueño hubiese sido de que mi hijo, o yo hubiese tenido a mi hijo ahí en una cueva con un montón de animales alrededor. Sería el tipo de... No, yo le pido al seguro que si yo voy a tener mi hijo, me busque en una cueva donde hay puros animales, todo oscuro, todo lúgubre. No son el tipo de lugares que buscamos, ¿no? Pero es el lugar, una vez más, es el contraste entre la gloria que el hombre busca y a lo que estuvo dispuesto aquel que merece toda la gloria. Más tarde, bajo Constantino, este lugar ahí se le va a construir una iglesia, como una tipo iglesia, donde se cree que nació el Señor Jesús, y dice que lo envolvió en pañales. Estos pañales en realidad eran pedazos de tela. Muy probablemente era un pedazo como de sábana que habría llevado María, justamente para poder envolverse. De hecho, lo curioso es de que Mark Bailey propone de que este trapo en el cual probablemente, de donde probablemente se arrancaron los pedazos de tela para envolver a Jesús, eran probablemente los pedazos de tela en donde habría sido envuelta María en dado caso que hubiese muerto. Porque cuando una mujer moría era envuelta justamente en sus sábanas. Entonces, en los trapos en los cuales muy probablemente María hubiera sido envuelta en dado caso de que hubiese muerto en ese viaje para el empadronamiento, es en lo que va a ser envuelto ¿en quién? El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dice que es envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y el pesebre muy probablemente muchos de ustedes ya saben esto, es el lugar en donde se le da de comer a los animales. Entonces ahí se pone la comida, los animales comen, y es ahí en un lugar, un plato de comida para animales en donde va a estar envuelto en pañales el Salvador del mundo. Pero algo interesante, aparte del hecho de que era un lugar, era un comedero de animales, era que también en un pesebre se ponía a veces a las ovejas recién nacidas. Y esto va a ser importante también para la escena que vamos a tener después del nacimiento del Señor Jesús. Porque ¿a quién se le van a presentar estos ángeles? A pastores. Entonces tenemos en el capítulo 2, versículo 7, que el Salvador del mundo no va a encontrar lugar en medio de aquellos a quienes viene a salvar. Va a ser envuelto en unos pedazos de tela, sábanas de una mujer, y puestos en un lugar en donde habría nacido o donde habría sido puesto muy probablemente una oveja recién nacida en condiciones lúgubres, no muy aptas o higiénicas. Y luego el relato nos sigue diciendo, había pastores en la misma región de Belén. De hecho, en Belén teníamos a los pastores, Belén era muy conocido porque los pastores de Belén eran los pastores que proveían los animales para el sacrificio en el templo. Y es muy curioso y resaltante ver justamente cómo a las primeras personas a las cuales se les va a aparecer o se les va a anunciar acerca del nacimiento del Salvador, eran estos pastores que estaban acostumbrados a criar a estos animales que iban a ser para el sacrificio, a las ovejas, a los corderos que iban a ser para el sacrificio. Y a ellos se les presentan los ángeles. Pero no solamente es importante el hecho de que ellos eran los que proveían los animales para el sacrificio. También es importante el hecho de que los pastores en realidad eran un grupo, podríamos decir, marginal. ¿Ok? Eran personas sin mucha importancia en la sociedad. Es más, eran personas tan rechazadas que cuando se hacía un tribunal, ni siquiera se les aceptaba como personas dignas de ser testigos. O sea, un pastor no era aceptado en un tribunal para ser testigo porque se les consideraba personas poco confiables o poco educadas. Entonces, si va a nacer el rey, ¿a quién se espera que se le anuncie la llegada del rey? Pues a los más importantes, a los más poderosos. Pero se les va a presentar a unos parias, a unos rechazados de la sociedad,
a unos hombres que criaban a los animales para el sacrificio, pero que ellos no eran importantes. Y eso es algo en realidad que encontramos de manera reiterada a lo largo de la Escritura. ¿Qué es lo que Dios elige? ¿Qué es lo que Dios toma? Incluso una de las cosas que Dios le va a decir a Israel es de que no se equivocasen, de que no pensasen de que Dios los había elegido como pueblo porque eran los más poderosos, los más grandes, sino porque eran lo más insignificante. Mis amados hermanos, si tú y yo estamos aquí, aunque no sea algo que le guste a nuestro ego, porque no somos lo más importante para el mundo, no somos lo más sobresaliente, a lo mejor ni los más capacitados, pero nuestro valor radica ¿en qué? Nuestro valor radica en quién estamos nosotros. Dios se le va a presentar a estos pastores, a estos parias sociales. Dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, estaban cuidando a los pastores. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y va a ser un contraste, ¿ok? Porque aún la forma en la que aparecen los ángeles es gloriosa. O sea, el mismo texto dice de que ellos están rodeados de gloria. Primeramente un ángel, después va a aparecer una hueste de ángeles y están rodeados de gloria. Y cuando ven esa gloria, entonces los pastores tienen temor. De hecho, cada vez que nosotros veamos este tipo de escenas celestiales, magníficas en la Escritura, lo que va a ocurrir es de que los hombres tienen temor y tienen miedo, porque saben que están delante de ¿qué? De algo superior. Y el autor en la carta a los Hebreos nos va a decir de que Cristo Jesús fue hecho poco menor que los ángeles. Pero Él es superior ¿a quién? A los ángeles. Entonces el mismo texto nos va a mostrar incluso un contraste entre la gloria con la que aparecen los ángeles y lo que van a ver después los pastores. Sí, dice, pero el ángel les dijo, no temáis porque estos hombres tienen miedo. Dice, bueno, estamos viendo ángeles, vamos a morir, no vamos a morir. No teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo que es el Mesías o el ungido. Entonces imagínense, tienen a Augusto César, que es el que está teniendo control sobre todos sus enemigos, los está derrotando, los está venciendo, es lo máximo. Y de repente se les dice a los pastores que en una ciudad muy pequeña, porque muy probablemente una ciudad muy pequeña o insignificante, Belén, van a ser el Salvador, que es Cristo el Señor. Y muy interesante cuando el Nuevo Testamento por lo general utiliza el término Señor, es para, por lo general, para hablar de Dios. Para hablar de Dios como Señor. Algo interesante es que un escritor, Epicteto, un escritor pagano del primer siglo, expresó lo siguiente. Noten lo que dijo este personaje. Mientras que el emperador puede dar la paz de la guerra en tierra y mar, no es capaz de dar la paz de la pasión, el dolor y la envidia. No puede dar la paz de corazón para que el hombre anhele paz aún más hacia el exterior. Entonces, un mismo escritor pagano decía, nuestros gobernadores magníficos, poderosos, pueden a lo mejor darnos una paz política, pero en realidad no pueden traer la verdadera paz que necesita el hombre. Un escritor pagano reconoció eso. Y es justamente en ese contexto en el que nace el Salvador, aquel que verdaderamente puede traer paz, aquel que verdaderamente puede traer salvación, aquel que verdaderamente puede traer lo que el hombre necesita, no lo que el hombre quiere, sino lo que el hombre necesita. Los ángeles anuncian a estos hombres rechazados sociales de que viene un Salvador, ha venido un Salvador, ha entrado en la historia, el Salvador del mundo. Ahora, aclarar, ellos todavía no tienen, no entienden las dimensiones, no entienden la profundidad, ni lo que están viendo, ni lo que les ha sido anunciado. Pero saben que hay una esperanza. Esto, dice el verso 12, servirá de señal. Hallaréis al niño
envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y esto es lo importante, porque para ellos esto sería una señal, por lo que ya habíamos dicho. ¿Qué estaban acostumbrados a hacer estos pastores? Pues evidentemente a ver a qué, ovejas, corderos. Para ellos iba a ser algo familiar, a lo mejor ver una cueva con animales. Para ellos a lo mejor es normal ver a un cordero en un pesebre, pero ellos no van a encontrar un cordero en un pesebre. Ellos van a encontrar al Hijo de Dios en el lugar del cordero. Por eso luego Juan el Bautizador va a decir, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto va a ser una señal, esto va a ser una muestra de lo que Dios viene a hacer. Aquello que los hombres no pueden hacer, lo que los hombres no pueden lograr. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Entonces recordemos, Augusto César ha traído la Pax Romana, pero él no ha traído la paz de la cual los ángeles están anunciando. Es el Salvador Jesús el que trae la verdadera paz. Buena voluntad para con los hombres, no para los hombres de buena voluntad, sino de que Dios está expresando su buena voluntad. Y Dios en su buena voluntad ha traído salvación a su pueblo. Dios está trayendo otra salvación a los que son suyos, a los que le reconocen como verdadero Dios, Señor y Salvador. A los que entienden de que no es el hombre el que debe gobernar, sino que es Dios el que debe gobernar sobre ellos. Y de que no hay forma en la que el hombre pueda encontrar salvación aparte de ese verdadero Rey. El contraste entre la gloria angélica y el humilde Jesús debió de parecer extrema. A Dios le gusta poner su gloria en paquetes improbables para que su gloria esté más claramente representada. Si no, acompáñame a segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Porque esto es de lo que ya veníamos mencionando, ¿no? ¿Quiénes somos tú y yo? Y la forma en la que Dios actúa, la forma en la que podemos esperar que Dios obre en su pueblo y en la historia. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro. Si lees el contexto, nos vamos a dar cuenta de que Pablo viene hablando justamente acerca del Evangelio, de la salvación, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quiénes llevan el Evangelio? Nosotros. Pero no habla de nosotros como el tesoro preciado. Este tesoro está en otros tesoros. No habla de nosotros como vasos de barro, porque el tesoro está en Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y aún el Salvador del mundo, va a decir Filipenses capítulo 2, un pasaje que ya hemos visto domingos anteriores. Él va a velar su gloria para traer gloria a Dios. Dice aquel, teniendo este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el contraste que nosotros vamos a ver entre el hombre y Dios. Entre lo que Dios hace y lo que el hombre hace. En cómo Dios manifiesta su gloria y cómo el hombre se quiere glorificar. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén. Entonces, recordemos, ellos están cerca de Belén, ellos son pastores de Belén. Dice, pasemos allá. Dice, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Juan Calvino va a decir lo siguiente en cuanto a esto.
Este fue un espectáculo repugnante y era suficiente por sí mismo producir una aversión a Cristo. Por lo que podría ser más improbable, por lo que podría ser más improbable que creer que Él era el rey de todo el pueblo, quien se consideró indigno para que se alineara con el más bajo de la multitud. O sea, Calvino va a decir, si los pastores, o sea, imagínense, acaban de ver la gloria de los ángeles, ellos tienen temor, ellos tienen miedo y dicen, bueno, en Belén, bueno, en ese pueblo, vamos allá, nosotros somos de aquí, ha nacido el Salvador. Y probablemente se imaginan al rey en pompa y entran y, a ver, si María acaba de dar a luz, ¿ustedes creen que lo que había alrededor era un lugar limpio? Por supuesto que no. Y si aparte hay animales, ¿ustedes creen de que todo estaba limpio? Y que en medio probablemente de las heces de los animales, en medio de los fluidos propios del haber dado a luz, está el Salvador del mundo en un comedero de animales envuelto en unas sábanas. Vemos el contraste entre la gloria y la humillación del Salvador. Se trata de una encantadora idea de que los pastores que cuidaban las ovejas del templo fueran los primeros en ver el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos a Dios entrando en la historia, permitiéndose ser parte de lo más bajo y de lo más vil, para entonces traer la verdadera paz. Cuando tú lees, muy interesante, el Cántico de Ana, 1 Samuel capítulo 2, versos 1 al 11, se desarrolla un tema que va a ser tema de 1 y 2 de Samuel de manera completa. Y esa sección poética, una de las cosas que va a decir Ana es de que Dios exalta al humilde, humilla al soberbio, Él da la vida, Él quita la vida, y mucho del tema de ese poema es cómo Dios gobierna y cómo Dios hace una exaltación de aquello que está por abajo. Y eso es lo que después vas a ver en la historia de 1 de Samuel y 2 de Samuel. Tienes a reyes que se exaltan, ¿y qué es lo que hace Dios con esos reyes? Los humilla. Y luego exalta ¿a quién? Al pastor de ovejas, a David. Pero luego cuando David también se exalta, ¿qué es lo que hace Dios con David? También lo humilla. Y vamos a ver cómo Dios va a glorificarse en medio de su humillación, de su propia humillación, para tu salvación, para mi salvación. Y vamos a ver de que esta escena, que es tan contrastante, que uno podría decir, pues esta escena debió haber decepcionado a los pastores. O sea, se supone que esperan al rey, al Salvador del mundo, y el Salvador del mundo está en unas condiciones insalubres, en un cochinero, alguien podría decir. Pero este contraste, esto que ellos van a ver, va a ser razón de anuncio. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. O sea, ¿cómo es esto posible? ¿Vieron la gloria de los ángeles? No, sí, nosotros nos dijeron que el Salvador ha nacido en Belén. Y fueron a ver al Salvador, sí, lo encontramos. Y estaba en una cueva. ¿Y cómo estaba? ¿Quiénes eran sus padres? No, pues sus padres son gente de Galilea. ¿Gente de Galilea? Y había, me imagino, gente importante. No solamente estábamos nosotros. O sea, la gente que recibió al rey eran unos pastores. Y estaba en un comedero de animales envuelto. Y la gente preguntaba, y muy probablemente esa era la historia que escuchaban. El Salvador ha venido. Y se maravillaron de lo que los pastores les decían. Por supuesto que era una cuestión de maravillarse, porque eso va en contra de las expectativas del hombre. Yo creo que esto nos debería de recordar algo también. Que estas fechas en las cuales recordamos que Cristo Jesús vino al mundo, recordamos esto que debería de maravillarnos cada día cuando nos levantamos. Debería ser una razón para anunciar, para proclamar, una oportunidad para compartir. Gente que esté estresada, gente que esté estresada ¿en qué? En cómo complacerse, buscando su propia gloria,
en cuestiones económicas, materiales, buscando su paz en ello. Y que puedan escuchar que en realidad la salvación, la paz, la restauración no se encuentra en esas cosas que el hombre busca. No se encuentra en la pompa, en la exaltación, en lo grande, sino que se encuentra en este Dios que se humilló a sí mismo para alcanzarnos. Y luego dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Estos hombres que a lo mejor nunca hubieran soñado con alcanzar algo grande en su vida, se les dio el mayor privilegio. Se les dio uno de los más grandes privilegios. Ser aquellos que recibiesen al Salvador. Y ellos pueden ir gozosos. ¿Podemos nosotros también glorificar a Dios por el privilegio que nos ha sido dado? Que no siendo especiales, no siendo importantes para este mundo, nosotros hemos conocido al Salvador, al Dios del universo. De eso se trata, recordar. O sea, lo que recordamos en estas fechas es eso. Que el Salvador vino al mundo para hacerte a ti, para hacerme a mí parte de su pueblo. Y que siendo nada, porque no somos especiales, se nos ha dado un privilegio que debería ser razón para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Y mientras tanto, María, esta jovencita, dice que guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. ¿Qué podría haber estado pasando por el corazón de esta chica? Que muy probablemente habría sido una mujer aproximadamente unos 15 años. De hecho, ya a partir de los 12 años, algunas mujeres estaban en edad casadera, según las costumbres de la época. Eso lo podemos ver incluso en algunas referencias que se pueden encontrar en el Talmud, pero bueno, ese es tema para otro día. Punto es de que muy probablemente ya habría tenido unos 15 años a lo mejor. Entonces imagínate esta joven con 15 años que muy probablemente se está haciendo un escándalo acerca de ella, de bueno, esta es una mujer fornicaria. Eso lo podemos ver en el resto de los evangelios, que se llegó a creer de que en realidad Jesús era un hijo producto del adulterio de María. Tenemos a esta mujer joven que ha visto también el anuncio de un ángel que le dice de que el que iba a nacer de ella iba a ser el Salvador del mundo. Una rechazada social, una mujer que al parecer va a quedar sola, joven, porque cuando llegamos ya a la edad adulta de Jesús, José al parecer ni siquiera está vivo. Esta chica, una también rechazada social, en medio de un escándalo, medita todas estas cosas en su corazón y dice, podría estar pensando, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué tuvo que ser en este lugar? ¿Por qué el nacimiento de mi hijo? O sea, aparte que estoy en medio de un escándalo y en la boca de la gente, ¿por qué tengo que tener a mi hijo aquí, en esta situación? ¿Qué significan estos pastores que llegaron repentinamente? O sea, acaba de tener un parto y no es como que dice, sí, pues vengan todos, ¿no? Y llegan unos desconocidos. A lo mejor hubiera querido que estuviesen ahí sus familiares, ¿no? Que estén mis familiares y tener un poco de apoyo emocional. Y llegan unos fulanos, unos pastores. ¿Qué pasó aquí? Pues todo en un parto recién acabado. Y unos pastores, ¿qué significa esto? ¿Por qué si estos pastores dicen que tuvieron una visión también de un ángel que les dice que este es el Salvador, que mi hijo es el Salvador? ¿Por qué lo escucharon ellos y no lo escucharon los líderes? Es todo confuso, ¿no? Es todo sin sentido al parecer. Y van a pasar 30 años. Y para María probablemente muchas cosas siguen sin tener sentido. Eso es algo que vamos a ver en los evangelios. Pero eso es algo que podemos seguir meditando acerca del obrar de Dios. De que lo que Dios dice lo cumple. Aunque pueden pasar años sin que las cosas, a nuestro parecer, tengan sentido. Pero Dios va a traer su salvación en su momento indicado, en su momento preciso. Eso es lo que vamos a ver en el resto de los evangelios. Pero meditando en esto, meditando justamente en la llegada del Salvador al mundo, ¿qué podemos decir? Bueno, que Navidad ciertamente es un tiempo ¿para qué? Para darle gloria a Dios. Es un tiempo para meditar en el Salvador, en lo que trae verdadera paz. Es un tiempo, ¿saben para qué?
para que aunque yo reciba un regalito, que yo creo que todos aquí queremos recibir un regalito, cuando veamos ese regalito y lo disfrutemos, ¿no? A lo mejor era algo que queríamos, que deseábamos, también veamos el regalito y digamos, en realidad esto no es lo que trae verdadera paz. En realidad esto no es lo que trae verdadera satisfacción. En realidad esto es algo que si bien puedo disfrutar, no es lo que realmente necesito. Porque lo que necesito se me ha sido dado en Cristo Jesús. Podemos glorificar a Dios porque Él ha cumplido sus promesas en el tiempo para traer salvación y para traer salvación a costa de su propia humillación. Ahora, si nosotros vemos que esa es la forma en la que Dios se ha glorificado, creo que al momento de aplicarlo también deberíamos pensar, porque muy probablemente no es tu caso, pero créanme que hay gentes que en estas fechas tienen una presión. ¿Y saben por qué tienen una presión? Porque ven lo que a lo mejor fulanito está haciendo. Y a lo mejor fulanito va a pasar Navidad en grande. No, hay gente que se estresa por eso, porque y luego cuando viene el niño, oye mamá, pues yo sé que a Juanito le van a regalar esto y aquello y lo otro, y veo que su casa la tienen decorada así, asado, y como que está esa presión social, ¿no? Para algunos, de que bueno, ¿y ahora qué le voy a dar yo a mi hijo? Porque pues él también quiere algo así grande y extravagante como lo que tiene Juanito. Pues lo que celebramos, Navidad, el momento en el que el Salvador vino al mundo, en realidad no fue un momento así. Fue un momento en el que el Salvador entró en la humillación. Pero luego la presión es más bien buscar ¿qué? Nuestra propia exaltación, buscar la alabanza de los hombres. ¿Por qué esta fecha debería ser un momento para que los hombres alaben? Ese tipo de cosas, no. Este es un tiempo para que la gente vea a Dios en todo. Y si podemos tener cosas y Dios nos ha bendecido, gloria a Dios por eso, pero que el centro nunca sea eso. Que Jesús sea el centro de mi adoración en estas fechas y siempre, no solamente en estas fechas. Que el corazón no se confunda yendo por algo o alguien más que no sea Cristo. Y que al ver el movimiento de la historia, nuestro corazón descanse en la soberanía de Dios. Que aunque tú escuches en las noticias, no, pues que el 2026 se viene complicado. Nuestro Dios es el Dios de la historia. Y nosotros descansamos en aquel que es el verdadero gobernante, el verdadero Señor y el que verdaderamente trae paz y salvación. Acompáñenme a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor te damos por este tiempo, Señor, que podemos meditar en tu palabra. Gracias Señor porque recordamos que si bien no necesariamente Cristo Jesús nació un 24 o 25 de diciembre, pero en esta fecha recordamos, Señor, que tú actuaste, obraste en la historia para cumplir tus promesas. Tú has actuado en la historia para traer salvación por medio de Cristo. Y tú has actuado en la historia, Señor, para hacernos tu pueblo. Y para que este pueblo, Señor, al igual que estos pastores, al ver las maravillas, el privilegio que les ha sido dado, la gloria que ha sido puesto delante de ellos, que nosotros, Señor, como vasos de barro, Señor, compartamos de este tesoro, de esta gloria de Cristo. Ayúdanos a descansar y a reposar en que lo que venga el próximo año, Señor, es parte de tu designio, es parte de tu voluntad y que tú tienes propósitos, aunque no los podamos entender al día de hoy. Y aunque pasen los años y a lo mejor no lo podamos entender a plenitud, pensemos y recordemos de que nuestro Dios es el Dios de la historia, el Salvador y el que trae verdadera paz. Ayúdanos a meditar en ti y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.